Manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial irrumpieron en el Senado para impedir la votación. Se volvieron a acomodar y hace unos momentos intentaron replicar la acción en la sede alterna. Después de casi 24 horas sin comunicaciones, Miguel Ángel Yunes Márquez reapareció y confirmó su postura sobre la reforma al Poder Judicial. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentaron por primera vez cara a cara en el debate presidencial rumbo a las elecciones de Estados Unidos. Y a casi un año del cierre de la línea 9 del metro de la Ciudad de México, hoy reabrieron ya las estaciones. Bienvenidos como siempre a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabes, Paola Barquet, y así arrancamos. En medio de toda esta discusión de la reforma al Poder Judicial, en el Pleno del Senado, un grupo de manifestantes irrumpieron en la tarde también la sesión. Después de ello, los legisladores tuvieron que cambiar a una sede alterna, como le platicaba, para llevar la votación a cabo a la antigua casona de Xicoténcatl. Ahí reapareció Miguel Ángel Yunes, hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, y dio su postura. Fer Damián, tú nos tienes los detalles. ¿Qué está sucediendo? Bienvenido a tu espacio. Pau, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente avanza la discusión en lo general de la reforma al Poder Judicial aquí en la sede alterna del Senado de la República, la antigua casona de Xicoténcatl, después de que, como lo comentaste, pues un grupo de trabajadores del Poder Judicial irrumpió en el recinto de reforma insurgentes. Pero bueno, Pau, recordarás que durante los últimos días se estuvo especulando de dónde saldría el voto número 86 para Morena y sus aliados a fin de alcanzar la mayoría calificada que les permita aprobar la reforma judicial. Pues bien, hoy se develó llamémosle misterio, y muy temprano el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien llegó aquí al Congreso por parte del PAN y del bloque opositor, pues solicitó licencia sorpresivamente por asuntos de salud. Su suplente, que es su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, rindió protesta posteriormente, pero si tú quieres, vamos a ver cómo fue recibido tanto por el bloque oficialista como por el bloque opositor, obviamente en posiciones encontradas. Por la tarde, ya en esta casona de Xicoténcatl, una nueva sorpresa. Resulta que Miguel Ángel Yunes Márquez anunció su reincorporación aquí al Senado de la República, y fue el presidente del Senado de la República quien oficializó así, quien notificó así esta reincorporación. Informo a la Asamblea que hemos recibido la comunicación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir de este día. Notifíquese a su suplente, el senador Miguel Ángel Yunes Linares. Instruyo al equipo técnico que integre al senador Yunes Márquez para que se reincorpore a sus funciones legislativas. Ahí está, Fer, ha sido todo un movimiento polémico. Te escuchamos todavía.
Te comentaba, Pau, así ya finalmente Miguel Ángel Yunes Márquez se presentó ante el Pleno del Senado de la República y desde la tribuna confirmó lo que para entonces ya todo el mundo sabía, su posición respecto a la reforma judicial. Si tú gustas, vamos a ver y escuchar lo que señaló. He sido objeto de un linchamiento público, como creo que pocas veces alguien lo ha sufrido, queriendo hacerme responsable del destino de México como si en mis manos realmente estuviera. Por eso no puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto. En ningún caso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Ahí está, Fer Damián, escuchamos exactamente lo que va ocurriendo después de este momento polémico. Muchísimas gracias y vamos a seguir atentos. Seguimos pendientes, Pau. Buenas noches. Buenas noches. Lo que ocurrió con Miguel Ángel Yunes Márquez no es algo sencillo y no es algo que hubieran estado esperando muchos, pero lo cierto es que quedaba uno, ese puesto, ese escaño número 86, ese número que le daba la mayoría calificada, por supuesto, a Morena y aliados, pero que el PAN decía, nosotros ya confirmamos, el PRI decía, ya confirmamos. Por supuesto, empezó todo el tema con aquellos dos del PRD que decían, bueno, nosotros ya no tenemos registro y pensamos darles nuestros votos a Morena porque nos consideramos de izquierda, a pesar de que eran del movimiento del PRI, PAN y PRD durante varias alianzas en estas últimas elecciones, en estos últimos dos, de hecho, procesos electorales. Y ahora lo que sucede es que con Miguel Ángel Yunes Márquez, desde el día de ayer, antier, poco se sabía, no solamente de su voto, sino de su paradero. Acababa de decir hace un par de días que él estaría en contra de la reforma y de pronto, con un tema de salud, decide poner a su padre, cosa que también llamó mucho la atención. Es recibido, como nos lo platicaba Fer Damián, con la oposición que le grita traidor, es decir, quien era de su bancada, porque finalmente él es un senador del PAN, y que ahora, pues sí, de alguna manera le da la espalda a quienes votaron por él ante una representación del PAN y decide cambiar su voto para ponerlo al servicio de una mayoría calificada que está dando este avance hacia una reforma de gran calado, de hecho muchos le dirían estructural, y que precisamente pone ahora al Poder Judicial en un momento difícil, complicado. Es por eso que ellos mismos son quienes se manifiestan afuera del nuevo recinto, de esta nueva sede, para decir nosotros estamos en contra. Silvia Arellano, tú nos tienes ahora los detalles de lo último que ha ocurrido en la discusión de la reforma. Cuéntanos en qué ve este tema polémico, delicado sin duda. Tu espacio. Paola, muy buenas noches. Así es, pues justamente ya después de este largo día aquí en el Senado, y bueno, que se preveía que durara aproximadamente 30 horas, pues ya los legisladores están dando por agotada, digamos, la primera parte de esta discusión. Ya se fijaron los posicionamientos, hubo unos momentos tensos nuevamente dentro de las instalaciones de Xicoténcatl, precisamente porque los legisladores de oposición pues tomaron lo que es la mesa directiva, la tribuna, y los morenistas estuvieron en la parte baja, estuvieron haciendo consignas a favor y en contra de esta reforma al Poder Judicial. Y hace unos momentos, después de fijar los posicionamientos, ya con la última oradora, que fue la morenista Marta Lucía Mitchell, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, pues se preguntó ya a la asamblea si estaba este tema suficientemente discutido, por lo que los legisladores dijeron que sí, y en unos momentos más pues va a iniciar la parte de la votación. En lo general, en este momento, la secretaria de la mesa directiva, la senadora Verónica Camino, está leyendo pues todas las reservas que se van a presentar. Son hasta este momento más de 30 reservas, sobre todo de la oposición, las que se están presentando. Y una vez que termina de leer estas reservas de quienes las que están proponiendo, pues se va a hacer esta votación en lo general. Pero si te parece, vamos a escuchar y ver parte de lo que ha sucedido. ¡Falta un senador! ¡Secuestraron a un senador! ¡Secuestraron a un senador de MC! ¡Ustedes lo secuestraron!
secuestraron. Ustedes, allá va Corral, el de justicia, el que anda huyendo de la justicia. Bueno, pues ahí está Silvia Arellano. Las cosas avanzan muy rápidamente en este proceso acelerado, sin duda. Gracias. Seguimos pendientes, buenas noches. Pendientes, pero ¿qué está sucediendo en los alrededores de Xicoténcatl, donde siguen las manifestaciones, no solamente en contra, sino también a favor de la reforma? Amílcar Salazar, nos tienes los detalles, tu espacio. Muy buenas noches. Justamente hace unos momentos acaban de concluir ya las manifestaciones referentes a esta reforma aquí en este sitio, Eje Central y Lázaro Cárdenas, a unos metros de el recinto de Xicoténcatl. Ya se quedó liberado después de 2 horas de manifestaciones y resistencia. De un lado de la calle le gritaban a favor de la reforma, decían: senador, resiste, el pueblo está en la lucha, cito textual. Y del otro lado, abogados, estudiantes de derecho decían: no somos delincuentes, somos abogados. En medio quedó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente, bueno, fueron ya replegados y liberadas las vialidades. En este momento, bueno, pues ya para aquellos que viajan de Eje Central ya pueden circular libremente, no así Donceles, que es la calle precisamente donde está el recinto de Xicoténcatl. Así el reporte, Paola, esta noche. Gracias, Amílcar Salazar, seguimos atentos. Aarón Tagle, tú te encuentras también en otro de los puntos de donde también había presencia de manifestantes. ¿Cómo están las cosas por ahí, tu espacio? Paola, muchísimas gracias. Y pues aquí el resguardo para garantizar pues la sesión en la sede alterna en la antigua casona de Xicoténcatl, pues sigue el resguardo importante por parte de los policías. Esto para garantizar obviamente la sesión y a los sesionantes que ahí se encuentran. El resguardo es imponente, todavía los camiones costeros aquí, aunque disminuyó de manera importante el número de manifestantes, los cuales nos dicen se han desplazado ya hacia la zona del Paseo de la Reforma, donde se encuentra el Senado. Aquí no bajan la guardia, aunque ya de manera más relajada. Ellos se encuentran pues pendientes también a cualquier pues eventualidad que pueda surgir aquí en el lugar. El ingreso sigue totalmente pues negado a cualquier civil que pudiese pues o persona ajena que pudiese llegar a donde están sesionando. Todos los ingresos se encuentran totalmente cerrados, aunque ya la circulación, buenas noticias, ha sido reabierta sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia la zona norte de la capital. Aquí no baja la guardia las autoridades y por supuesto que tampoco nosotros, y seguimos atentos y muy pendientes, Paola, desde la zona centro de esta capital. Gracias, Aarón Tagle. Vamos a estar muy pendientes también de lo que ocurre ahí fuera, porque todavía quedan varias horas de discusión, así que todo puede suceder. Gracias. Estamos para servirles, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Le comentaba al inicio de este espacio que desde la tarde, mientras se discutía la reforma al Poder Judicial, se vivieron momentos de tensión cuando miles de manifestantes, como escuchábamos, lograron entrar ya a las instalaciones del Senado y, como se dice coloquialmente, reventaron la sesión. Ahí se reportaron personas heridas y un inevitable receso que fue indefinido. Ya finalmente a las 7 fue cuando se reanudó, pero antes así se vivió.
Por supuesto, esta irrupción fue condenada por la oposición, acusando a Morena de no haber escuchado al pueblo que necesitaba justamente dialogar y que no votó por ellos, es decir, una parte que, pues sí, es oposición, y además también los acusaron de huir de la confrontación. Morena y sus aliados se acaban de retirar. En lugar de buscar una comisión y hablar con ellos, se retiraron. Y nosotros no nos vamos a mover porque vamos a seguir dando el debate y escuchando, por supuesto. Ustedes que están aquí, porque esto para nosotros es solo nuestro deber. No me agradezca, este es nuestro deber. Los valientes son ustedes. Es una llamada de atención muy seria que le está haciendo la gente de México al Senado de la República. Un hecho así no había ocurrido desde hace más de 30 años, en donde al final del día es gente que desde hace semanas, de manera muy respetuosa, ha exigido que se les tome en cuenta y que se les escuche. Obviamente ya llenaron de policías, increíble, la izquierda, Morena, protegida por policías, cuerpos de seguridad, no quieren escuchar a la gente, no quieren escuchar al pueblo, todo el día hablan de que el pueblo está de su lado, lo que no quieren entender es que el 43% de la gente que no votó por ellos también es pueblo, y que si ellos siguen por esta ruta van a causar una consecuencia grave en el país. Ahora, la misma ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, quien días antes se había unido a las protestas en contra de esta reforma, le pidió a Morena y aliados escuchar a los manifestantes también sobre su postura en relación a la iniciativa. Dijo que entablar el diálogo y realizar todo por la vía legal es el camino para resolver las diferencias. Y mientras todo esto ocurría, Claudia Sheinbaum dijo que no estaba enterada de lo que pasaba en el Senado porque estaba atendiendo su agenda, y aseguró que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo, por supuesto, puede votar como quiera por la reforma al Poder Judicial. Pues no he visto, la verdad, para serles franca. He estado metida en las reuniones y ni siquiera sé cómo van en el Senado. ¿Ve positivo que Yunes vote a favor de esta reforma? Pues es una decisión de él. Bien, ahora, hace unos momentos mi compañera Silvia Arellano nos hablaba del otro senador que no se presentó a la sesión, Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano. En un principio, Clemente Castañeda, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, había denunciado que lo habían detenido, que habían detenido a Daniel Barreda junto a su padre en Campeche para evitar que fuera a votar en el Pleno. Pero Adán Augusto López desmintió esta acusación y dijo que el emesista estaba en la Ciudad de México. Hace ya unas horas, Juan Zavala, diputado de MC, desmintió al morenista y dijo que su compañero sí fue detenido en Campeche, pero apenas hace algunos minutos ya Daniel Barreda habló con los medios de comunicación y confirmó que el único detenido había sido su padre. Tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal. Pero sí fueron sacados de su domicilio, como dicen, a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional. Mi padre fue retenido en ese momento, me trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y el diputado Paul llegó a las 7 de la mañana. ¿Usted no estuvo detenido? Solo vino a apoyar. Yo vine a acompañar a mi padre. En estos momentos acaba de iniciar ya la votación a la reforma al Poder Judicial y vamos a escuchar cómo se van dando estos votos uno a uno. Su nombre y apellido exprese el sentido de su voto. La Secretaría registrará el sentido de los votos. Al concluir, la Secretaría preguntará si falta alguien de emitir su voto y en su caso lo registrará. Al término de lo anterior, votan los integrantes de la mesa. El presidente lo hace al final. Proceda la Secretaría a recoger la votación. Estamos en votación. Proceda la Secretaría a recoger la votación. Procedo, presidente. Aguilar Castillo Heriberto Marcelo. Estamos en votación con sonido en el escaño del senador Heriberto Marcelo. Únicamente, senador, el sentido del senador Aguilar. Senador, ¿el sentido de su voto? Estoy a favor del triunfo del pueblo. Estoy a favor de la reforma. Heriberto Aguilar de Morena. Gracias. Álvarez Lima José Antonio.
A favor. Anaya Cortés Ricardo. ¿Dónde voy a votar entonces? Anaya Cortés Ricardo. Sentido de su voto, senador. Sonido, ahí está. Mi voto es en contra de esta destructiva reforma judicial. Anaya Gutiérrez Alberto. Profesor. Sonido en el escaño del senador Anaya Gutiérrez. Es en el a favor. 109. Sonido, ahí está el sonido, senador. Claudia, por México, a favor. Gracias. Anaya Mota Claudia Arit. El sentido de su voto, senadora, ya está el micrófono. En contra del proyecto, presidente, y además pido se le den las condiciones de votar al senador Barrera, que si bien no estaba detenido de forma directa, denuncia que su señor Estamos en votación, senadora. Falta un senador, Estamos en votación. Falta un senador. Siga la secretaría. Angulo Briceño Pablo Guillermo. El sentido de su voto, senador. En contra de esta reforma que busca monopolizar el Poder Judicial. Gracias. Añorbe Maños Manuel. Añorbe. Gracias, ya tengo sonido. En contra de esta reforma tóxica mal llamada del Poder Judicial y voto en contra por México. Gracias. Arias Trevilla Alejandra Berenice. Bueno, ahí empezamos a escuchar en vivo, en directo, lo que está sucediendo en esa Cámara, en donde ya se está llevando a cabo la votación en el Pleno del Senado. Recordemos, ya fue votada en comisiones, ya fue votada también en el Pleno y comisiones de la Cámara de Diputados, y ahora tendría que ocurrir también en los locales, vamos a decirlo así, en los estados, en al menos 17 de 32, en donde además Morena tiene también una mayoría calificada en muchos de ellos. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Que si es que esta digamos, reforma se aprueba. Entre ellas será que los jueces, ministros y magistrados serán elegidos por voto popular. Los aspirantes deberán contar con al menos un promedio de 8 en las materias afines al cargo que están buscando y solo les pedirán 5 años de experiencia. Además, deberán entregar cartas de recomendación de los vecinos. Y en caso de que el puesto al que aspiren tenga mucha demanda, pues van a ser elegidos por tómbola, es decir, un sorteo, así más o menos como pinta la reforma al Poder Judicial. Bien, vamos a este tema. En medio de las discusiones a la reforma al Poder Judicial, hoy el INE le dio un revés también al PRI. La Comisión de Prerrogativas desaprobó los cambios en los estatutos con los que se permitía la reelección de Alejandro Moreno como presidente del partido hasta 2030. El INE dijo que esta decisión fue fomentada porque el partido no respetó los plazos adecuados para modificar aquellos estatutos, es decir, que confirmaron los dichos de los exdirigentes del PRI que se habían hecho durante el periodo electoral. En medio de la sesión, Alejandro Moreno, acusó al INE de haberlo presionado para que, dice él, no votara en contra de la reforma al Poder Judicial. Así lo dijo. Este mecanismo de presión que le quieren hacer a los 43 senadores de la oposición, hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral, teniendo un dictamen favorable para resolución de temas del Partido Revolucionario Institucional, acaban de cambiar con los consejeros que votaron su sobrerepresentación el cambio de dictamen, dando a entender que si nosotros jalamos con la mayoría, no quitarán la presidencia. El PRI, no tengan duda que es primero el pueblo de México y a mí no me van a presionar. Vamos a regresar a la votación ahí, a la reforma al Poder Judicial, para escuchar el voto 1 a 1 de los senadores en este momento. Siga la secretaría con la siguiente senador o senadora. Mi voto evidentemente es, senadora.
Yo aquí le escucho. ¿Su voto es? Ya lo dije, mi voto es en contra. Gracias. Siga la secretaría. Barreda Pavón Francisco Daniel. Beltrones Rivera Manlio Fabio. Sonido en el escaño del senador Beltrones. Manlio Fabio Beltrones, mi voto es en contra. Muy bien. Siga la Bugarín secretaría. Rodríguez Yasmín María. Jazmín Bugarín, del Partido Verde Ecologista, a favor. Gracias. Camarillo Medina Néstor. Por mi país, por los jóvenes y por Puebla, mi voto es totalmente en contra. Gracias. Campuzano González Gina Gerardina. Un micrófono para la senadora. Gina Campuzano, del Estado de Durango. Votaré en contra de esta reforma regresiva y que no representa al pueblo mexicano. Traidores. Traidores. Cállense ustedes. Cantón Cetina Oscar. Sonido en el escaño del senador Cantón Cetina. Ahí está el micrófono. ¿Ya? Oscar Cantón Cetina. Mi voto es porque el pueblo elija libremente a sus ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Mi voto es a favor de esta reforma histórica. Castañeda Juez Lich José Clemente. Esta sesión debería suspenderse hasta que no esté con nosotros el senador Daniel. Senador, el sentido de su voto. Es en contra. Gracias. Castillo Juárez Laura Itzel. Castillo, Morena, a favor. La reforma va. Gracias. Cepeda Salas Alfonso. Sonido en el escaño del senador Cepeda, por favor. Ya. Por la paz y la justicia en México, voto a favor de la reforma. Gracias. Chávez Treviño Andrea. 12. Sonido en el escaño de la senadora Andrea Chávez. Gracias, presidente. Por los 861,000 chihuahuenses que confiaron en esta servidora, a favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias, senadora. Colosio Riojas Luis Donaldo. Mi voto es en contra, protestando que nuestro compañero Daniel Barreda merece también estar en esta posición, ejerciendo su voto constitucional. Gracias, senador. Corona Nakamura María del Rocío. Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde. Mi voto es a favor de la reforma del Poder Judicial. Mi voto por México. Gracias, senadora. Corral Jurado Javier. Javier Corral, a favor. Gracias, senador. Cortés García Luisa. A favor de esta reforma. Gracias, senadora. Cortés Mendoza Marco Antonio. Miro en tribuna para que pueda votar el senador Marco Cortés. Marco Cortés, por México, mi voto es en contra. Gracias. Cruz Castellanos José Manuel. ¿Y tenemos el micrófono? Sonido en la curul del senador. Cruz Castellanos José Manuel, de Morena, por Chiapas, por nuestra patria, a favor de la reforma transformadora. Gracias.
senador. Davis Castro Homero. Homero Davis, de la fracción parlamentaria de Morena, por Baja California Sur y por México, a favor. Gracias, senador. De León Villar Sacil. ¿Le pasas el micrófono, por favor? Por democratizar y legitimar al Poder Judicial, a favor. Gracias, senadora. Díaz Delgado Blanca Judith. Sonido en el escaño de la senadora, por favor. Ya se ve. Ahí tiene el micrófono, senadora. Listo. Por México, por Nuevo León y por todas las mujeres de este país, mi voto es a favor de la reforma judicial. Gracias, senadora. Díaz Marmolejos María de Jesús. Unido en la tribuna para que pueda votar la senadora Díaz Marmolejo. Adelante, senador. Mi voto es en contra por Aguascalientes, por México y por una patria justa. Gracias, senadora. Díaz Robles Verónica del Carmen. Díaz Robles Verónica del Carmen, por las mujeres de nuestro país, por mis Zacatecas, mi voto es a favor de la reforma. Gracias, senadora. Dorantes Lambarri Agustín. Agustín Dorantes, por Querétaro, por México, en contra de esta reforma que es una agandalle. Gracias, senador. Esquer Verdugo Alejandro. Alejandro Esquer, a favor. Muchísimas gracias, senador. Esquivel Torres Laura. Micrófono para la senadora Esquivel, por favor. Aquí. Laura Esquivel, del Partido Acción Nacional, y mi voto es en contra de esta reforma que pretende crear un tribunal inquisidor de jueces y magistrados. Gracias, y pretende asesinar la independencia del Poder senadora. Judicial. Estrada Mauro Laura. Laura Estrada Mauro, por el pueblo de Oaxaca y de México, a favor. Muchas gracias, senadora. Fernández González Waldo. Waldo Fernández González, a favor. Gracias, senador. García Harfuch Omar. A favor. Gracias, senador. García Medina Amalia Dolores. Sonido en el escaño de la senadora García, por favor. Sonido en el escaño de la senadora Amalia García. Adelante. Se necesita una reforma integral que garantice justicia. Falta uno. En contra. Gracias, senadora. García Yáñez Ángel. García Yáñez Ángel, por Morelos y por México, en contra. Gracias, senador. Godoy Ramos Ernestina. Ramos Ernestina, a favor. Muchas gracias, senadora. Gómez Leal José Ramón. Gracias, senador. Su voto lo ha cantado a favor. González Hernández Alma Anaí. Anaí González, por el mandato de más de 555,000 quintanarroenses, a favor, por más justicia. Gracias, senadora. González Márquez Michel. Sonido en la tribuna para que pueda votar la senadora. González Márquez Michel, del Partido Acción Nacional, por supuesto, en contra de esta reforma del Poder Judicial. Gracias, senadora. González Silva Ruth Miriam. Ruth.
Miriam González Silva, Partido Verde Ecologista de México, a favor. Gracias, senadora. González Yáñez Alejandro. Por justicia para nuestro pueblo, Gonzalo Yáñez, Partido del Trabajo, a favor de la reforma del Poder Judicial. Gracias, senadora. ¡Viva Durango! Gracias. Guadiana Mandujano Cecilia. Cecilia Guadiana de Coahuila, víctimas de los acuerdos del PRIAN en donde negocian magistraturas, por supuesto que a favor de la reforma. Gracias, senadora. Guerra Mena Juanita. Un micrófono para que pueda votar la senadora Guerra. Gracias. Juanita Guerra Mena, por el respeto al mandato popular, porque el pueblo es sabio y ya eligió, así que la reforma va a favor 100% de la reforma del mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador. Gracias, senadora. Gutiérrez Escalante Mariela. Sonido en el escaño de la senadora Mariela, por favor. Sonido en el escaño de la sala. Como senadora del pueblo mexiquense por esos 4.725.000 votos, mi voto es a favor. Gracias, senadora. Harp Iturribarría Susana. En lo general, a favor. Gracias, senadora Harp. Hernández Aceves Ana Karen. Micrófono para la senadora Hernández Aceves, que está aquí atrás de nosotros. Gracias. Ana Karen Hernández, por el pueblo de Colima y por las y los mexicanos, a favor. Gracias, senadora. Hernández Mora Citlali. Por convicción y mandato del pueblo, Hernández Mora Minerva Citlali, a favor. Gracias, senadora. Hernández Villafuerte Gilberto. Sonido en el escaño del senador, por favor. Hernández Villafuerte Gilberto, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, a favor. Gracias, senador. Herrera Dagduc José Sabino. Sonido en el escaño del senador Sabino. O por favor pasen los micrófonos. José Sabino Herrera Dagduc, a favor. Gracias, senador. Huerta Ladrón de Guevara Manuel. Muy animado, muy contento, nada burlón como otros, pero da gusto que esa profecía de que a este país algún día le iba a llegar la justicia, hoy está llegando. Con esta reforma judicial vamos con la mayoría del pueblo a favor. Huerta a favor como el pueblo. ¡Ánimo! Insunza Cázares Enrique. Enrique Insunza Cázares, a favor. Gracias, senador. Jarero Velázquez Miguel Pavel. Pavel Jarero, a favor. Gracias, senador. Cantún Can María Martina. Por el reconocimiento que me hizo mi estado de Campeche, por el gran trabajo que he hecho siempre, a favor. Gracias, senadora. Loera de la Rosa Juan Carlos. Juan Carlos Loera de Chihuahua, porque el pueblo manda y por este gran triunfo popular y porque la nación se cubre de gloria, a favor. Gracias, senador. Lomelí Bolaños Carlos. Carlos Lomelí de Jalisco, a favor de la reforma judicial. Gracias, senador. López Castro Cintia Ileana.
por los 2 millones de personas de la Ciudad de México que confiaron en mí, en contra. Gracias, senadora. López Hernández Adán Augusto. Con el orgullo de servir al pueblo de México y con un saludo al escapista Daniel Barrera, a favor. Adelante, gracias, senador. López Hernández Edith. Acá. Aquí sonido, por favor. ¿Sí, sonido? En la tribuna. Por un país más justo, equitativo, democrático, a favor. Los pueblos indígenas presentes. Gracias, Edith senadora. López Hernández. Magaña Fonseca Virginia Marí. Magaña Fonseca Virginia, a favor. Gracias, senadora. Márquez Miguel. Márquez Miguel, por Guanajuato y por México, en contra. Gracias, senador. Martín del Campo, Juan Antonio. Sonido en el escaño del senador. Gracias. Martín del Campo, Juan Antonio, en contra de esta reforma. Gracias, senador. Martínez Miranda Higinio. Higinio Martínez Miranda de Morena, a favor. Gracias, senador. Martínez Simón Mayuli Latifa. Aquí, por favor. Sonido, por favor. Mi voto es por Quintana Roo y por México, en contra de esta reforma. Gracias, senadora. Melgar Bravo Luis Armando. Gracias. Melgar, a favor. Gracias, senador. Mendoza Amezcua Virgilio. Sonido del escaño ya. Virgilio Mendoza, a favor. Gracias, senador. Mercado Salgado Víctor Aureliano. ¿Le pueden poner el sonido? Bueno, está el micrófono, senador. Sonido, ya está eso. Víctor Mercado, a favor. Muchísimas gracias, senador. Micher Camarena Marta Lucía. Por la vida, la dignidad, la libertad y la justicia para las mujeres con perspectiva de género, siempre a favor. Gracias, senadora. Lucía Micher Camarena de Morena, a favor. Gracias. Mier Velasco Ignacio. Ignacio Mier, a favor. Gracias, senador. Mójica Morga Beatriz. Micrófono acá, por favor. Por mandato del pueblo de Guerrero, por el pueblo afromexicano, los pueblos indígenas, por las niñas, niños, por la justicia y contra la impunidad, Beatriz Mójica, a favor. Gracias, senadora. Monreal Ávila Saúl. Saúl Monreal Ávila de Zacatecas, a favor de esta reforma progresiva, histórica, hacia el Poder Judicial. A favor. Muchas gracias, senador. Morales Toledo Antonino. Antonino Morales Toledo de Morena, por Dirá Gavizana Neviche Neridiga Tidilla Shikaru Tidilla Nevisitiga Visosebida do Neñabina Dula por México, por Lula, a favor. Gracias, senador. Moreno Cárdenas Alejandro. Sonido en el escaño del senador Moreno Cárdenas. Alejandro Moreno, en contra. Gracias, senador. Morón Orozco Raúl. Morón Orozco Raúl, por Michoacán y por México, a favor. Gracias, senador. Murat Hinojosa Alejandro. Alejandro Murat Hinojosa, a favor. Gracias, senador. Murguía Gutiérrez María Guadalupe. Sonido, gracias. Guadalupe Murguía, por Querétaro, por México, en contra. Gracias, senadora. Ochoa Fernández Cuauhtémoc. Por
por las y los hidalguenses a favor de la reforma judicial. Gracias, senador. Olvera Bautista Simei. Ahí está. Por el mandato popular de Hidalgo y de México, Simei Olvera, a favor. Gracias, senadora. Ortiz Domínguez Maqui Ester. A favor. Muchísimas gracias, senadora. Se toma su voto a favor. Ostoa Ortega Aníbal. Ya está. Aníbal Ostoa de Morena a favor de la reforma. Gracias, senador. Polensky Gurwitz Jacob. Micrófono para la senadora Jacob Polensky. Por el pueblo de México y porque es un honor luchar con Obrador, por supuesto que a favor de esta importante reforma que ha sido la más revisada, la más analizada y que muchos que están aquí votando en contra no han leído. Gracias. Súper a favor. Gracias, senadora. Ramírez Acuña Francisco Javier. Francisco Ramírez Acuña en contra, porque esta reforma no beneficia a los mexicanos y aniquila la libertad y la autonomía de la justicia en México. Gracias, senador. Reyes Carmona Emanuel. Reyes Carmona de Morena, y por el segundo piso de la cuarta transformación para poder cumplir las aspiraciones de todas las y los mexicanos, y por el Poder Judicial del Pueblo, a favor. Muchas gracias. Reyes Hernández y Videliza. Por Nayarit y por México, en contra de esta reforma que somete al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. La división de poderes. ¡Viva México! Gracias, senadora. Riquelme Solís Miguel Ángel. Miguel Ángel Riquelme Solís, senador por Coahuila, en contra. Gracias, senador. Rivera Ana Lilia. Por amor a Tlaxcala y por reconocer la grandeza del pueblo, el plan C va. Gracias, a favor. Senadora. Robles Gutiérrez Beatriz Silvia. Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por Querétaro y por México, a favor. Beatriz Robles. Gracias. Gracias, senadora. Rodríguez Hernández Verónica. Micrófono aquí atrás, por favor. Gracias. Verónica Rodríguez Hernández, en defensa de la patria y del Poder Judicial, mi voto es en contra. Gracias, senadora. Romero Celis Meli. Meli Romero Celis, por quienes han estado allá afuera pidiendo ser escuchados y por defender el futuro de la República, totalmente en contra. Ruiz Karina Isabel. Por los miles y el mandato de todos los mexicanos en el exterior, que por fin tenemos voz en este Senado, después de haber sido expulsados de nuestro país por la corrupción, para que podamos también nosotros tomar voz y elegir a quien va a impartir justicia. Mi voto es a favor. Gracias, senadora. Ruiz Sandoval Cristina. Cristina Ruiz del PRI, en contra. Gracias, senadora. Rubalcaba Gámez Nora. Nora Rubalcaba Gámez, de Morena y de Aguascalientes, por la mayoría del pueblo de México y porque sigamos haciendo historia, total y absolutamente a favor. Gracias, senadora. Salazar Fernández Luis Fernando.
Luis Fernando Salazar Fernández, Morena, a favor del Plan C y a favor de la reforma al Poder Judicial. Gracias, senador. Salgado Macedonio Félix. Porque la patria es primero, por Vicente Guerrero, Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Ignacio Manuel Altamirano, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Mi voto es a favor. Gracias, senador. Sánchez García Lisset. Senadora, si me permite, de último la mesa directiva. Discúlpeme. Sánchez Ramos Paloma. Paloma Sánchez Ramos, por Sinaloa, en contra. Gracias, senadora. Sánchez Vázquez Gustavo. Gustavo Sánchez de Baja California, por todas y todos los excelentes jueces de este país en contra de esta iniciativa de la venganza y el rencor. Gracias. Gracias, senador. San Miguel Sánchez Imelda. Qué ironía que en pleno septiembre se termine la independencia de nuestro país. Me dueles, mi México lindo y querido. Imelda San Miguel, del Partido Acción Nacional, en contra de esta reforma de retroceso de México. Gracias, senadora, pero discúlpeme, le debía haber mencionado hasta el final, al igual que la senadora. Le pido una disculpa, ya tomé el sentido de su voto. Saucedo Reyes Araceli. Por las mujeres que proclaman justicia, por Michoacán, a favor. Gracias, senadora. Segura Vázquez Eugenio. Bueno, Eugenio Segura, a favor. Gracias, senador. Sheffield Padilla Francisco Ricardo. Por la democratización del Poder Judicial, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, de Morena, a favor. Gracias, senador. Silva Romo Luis Alfonso. Por el ejercicio pleno de la soberanía popular mexicana, Luis Alfonso Silva Romo, a favor de la iniciativa y de la reforma. Gracias, senador. Sosa Ruiz Olga Patricia. El escaño de la senadora Olga está adelante. Bueno, aquí tiene su micrófono. Por mandato del pueblo de Tamaulipas, por el fin de una era de injusticia, por el bien de México, Sosa Ruiz Olga Patricia, a favor. Gracias, senadora. La reforma va. Gracias. Telles Lili. Traidores, en contra de que traicionen a México y devoren Morena al Poder Judicial. Gracias, senadora. Tello Espinosa Claudia. Claudia Tello Espinosa, a favor. Gracias, senadora. Toledo Zamora Carla Guadalupe. También, perdónenme. Trasviña Waldenrath Jesús Lucía. Si tienen, se pueden dar sonido al escaño a la senadora Trasviña, por favor. Bueno, ya le llevan el micrófono. Por la transformación de la vida pública de México, a favor. Gracias, senadora. Valdés Martínez Lilia Margarita. Gracias. Por principios, por congruencia y porque por fin México se está sacudiendo a muchos o a muchas que lo tienen esclavizado. ¡Viva México! Y viva el pueblo de México. Y voy a favor.
Gracias, senadora. Valle, San Pedro, Lorena Ivette. Lorena Valles, de Morena. Por Sonora y por México, mi voto es a favor. Gracias, que llegue la justicia a este país. Gracias. Gracias, senadora. Vargas del Villar Enrique. Por México, por las próximas generaciones y porque estoy del lado correcto de la historia, mi voto es en contra. Gracias, senador. Vázquez Robles Mario Humberto. Mario Vázquez Robles de Chihuahua, por la autonomía del Poder Judicial y por una justicia libre de presiones indebidas. Gracias. ¿El sentido de su voto, senador? Mi voto absolutamente es en contra. Gracias, senador. Velasco Coello Manuel. A favor. Muchísimas gracias, senador. Villano Austria Carolina. Mi voto es en contra. Voto a favor de la República, de un poder judicial autónomo, independiente y de todos los mexicanos, no de Morena. Gracias, senadora. Yunes Márquez Miguel Ángel. Sonido en el escaño del senador. Yunes Márquez a favor. Se registra. ¿Puede, por favor? Dale el otro micrófono, por favor. Tiene mucho eco allá atrás. Miguel Ángel Yunes Márquez a favor. Gracias, senador. Zapata Bello Rolando Rodrigo. Por Yucatán y por México, Zapata Bello, con orgullo y convicción, en contra. Gracias, senador. Sataraín García Susana del Carmen. Micrófono acá. Susana Satarain, corrijo mi apellido, gracias. Gracias. En contra, absolutamente en contra de esta reforma, de este fraude y de la gran represión contra los jóvenes manifestantes. Procedo a pasar lista a la mesa directiva. La de La Voz, Camino Farjad, Verónica Noemí. Porque echemos para atrás el verdadero asalto al Poder Judicial que se dio en Yucatán con los nombramientos de magistrados espurios. Mi voto es a favor de esta reforma para que se corrija también la justicia en Yucatán. Castro Imelda. Ya estoy en mesa, ya estoy tomando votación de mesa. ¿No? Castro, Imelda. Un micrófono, por favor. Imelda Castro de Morena, por Sinaloa y por México, a favor. Gracias, senadora. Ramírez Marín Jorge Carlos. Ramírez Marín, a favor. Gracias, senadora. Ramírez Padilla Julieta. Para que la justicia en México deje de estar sometida al poder económico, Julieta Ramírez de Baja California, a favor. Gracias, senadora. Sánchez García Lisset. Hoy, con la firme convicción de que la justicia llegará a todos sin distinción y con el corazón lleno de esperanza por un México y una Puebla más justa y humana, Liz Sánchez del Partido del Trabajo, a favor. Gracias, senadora. Toledo Zamora Carla Guadalupe. Di mi palabra y estoy cumpliendo. Voto
en contra de esta reforma tóxica que daña a las y los mexicanos. Carla Toledo, senadora por Campeche. Gracias. Senador Vila Dosal Mauricio. Mauricio Vila Dosal, en contra. Gracias. Fernando Fernández Noroña Gerardo. Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario de Morena, Te Cumplimos, Pueblo de México. A favor. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano senador o ciudadana senadora por emitir su voto. Presidente, les pido un minuto nada más para hacer el cómputo de los votos. Estamos transmitiendo para todos ustedes la sesión vespertina del Senado de la República. Usted ha sido testigo de lo que ha ocurrido el día de hoy. Inicia esta larga jornada en la sede de esta Cámara de Senadores con una sesión matutina en donde se llevó a cabo lo que fue la primera lectura de esta... Bueno, pues así es como va concluyendo esta primera parte de la votación. Ahora toca, por supuesto, ya el recuento de los mismos votos, de los que acaba de escuchar en esta última media hora prácticamente, en donde fueron dando uno a uno sus votos verbalmente y presencialmente los senadores, y que ahora pues se tendrá que hacer ya este recuento oficial. Silvia Arellano, vamos a regresar contigo para conocer más sobre esta votación, estas actualizaciones de lo que tienes precisamente tú ahí. Silvia, tu espacio nuevamente. Paola, nuevamente muy buenas noches. Así es, como tú informabas hace un momento, pues ya se está llevando la votación, el conteo de estos votos que realizaron de viva voz cada uno de los legisladores. ¿Por qué, Paola? Pues porque se encuentran en esta sede alterna de Jicotencatl, donde no se cuenta con un sistema de votación electrónica como el que se tiene aquí en Paseo de la Reforma. Recordemos que los legisladores, pues debido a las manifestaciones y a la irrupción que hubo aquí dentro del recinto de Reforma e Insurgentes, pues tuvieron que trasladarse a esta sede alterna allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Tuvo que ser a través de la lista para que los legisladores pudieran emitir uno a uno sus votos. Por supuesto que además de manifestarse en favor y en contra, pues esta parte se alargó debido a que daban pues algún posicionamiento precisamente pues previo a su votación. 127 votos son, de los cuales fueron 86 votos a favor. Por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Vale la pena por cumplirle a quienes nos dieron su confianza. Iniciamos con la presentación de las reservas. Tiene el uso de la palabra la senadora. Quiero felicitar a esta Asamblea por haber logrado la reforma al Poder Judicial. Tiene la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Morena, hasta por 5 minutos sobre la consideración cuarta. Sí.
Falta entonces ahora, como usted lo sabe, después en este proceso legislativo, digamos que todavía siguen etapas importantes que hay que recordar, y se lo decía yo, son los congresos locales. Por lo menos tendrían que pasar de esta aprobación de la reforma 17 de los 32. Morena, recordemos que tiene la mayoría en 25 de los congresos y especialmente tiene la mayoría calificada en 18 de ellos. Así que va a seguir el proceso avanzando y, por supuesto, pues pareciera que Morena y aliados tienen todavía esta puerta abierta con el proceso para el resto de los estados y los congresos locales que ya le mencionaba. Silvia Arellano, ahora sí regresamos contigo, perdón, pero justo nos agarraba el momento en el que daban a conocer que pues ya es un hecho, se juntaron los 86 votos que eran nada más y nada menos que 2/3 partes del Senado y lo que les da la mayoría calificada para aprobarla. Tu espacio, Silvia, otra vez. Paola, así es, muy buenas noches. Justamente como tú informabas, pues justo son los votos que necesitaba Morena y sus aliados, 86 votos, para aprobar la mayoría calificada, con mayoría calificada, esta reforma al Poder Judicial. Sin embargo, esta votación, se mencionaba, pues se fue retrasando precisamente debido a que cada uno de los legisladores tuvo que dar de viva voz su voto. Ahora lo que sigue, Paola, es que se está entrando justamente a esta parte de las reservas. Son más de 70 legisladores los que van a presentar reservas. Algunos van a presentar 2 o 3, por lo que esto podría prolongarse. Lo que también hemos visto, Paola, en otras sesiones, pues es que los legisladores suben, fijan una postura y ya al término de esa postura, pues simplemente echan para atrás sus reservas. Sin embargo, también conforme vaya avanzando la noche, vamos a observar si de verdad se mantienen los legisladores con sus reservas que van a presentar o simplemente pues ya las van desechando. Al final, pues la mayoría de los legisladores, pues sobre todo los de la oposición, saben pues que ya tienen perdida esta votación. Bien, pues así es como lo vamos viviendo y por supuesto ya con la actualización que nos das, además de lo ocurrido a lo largo de la jornada. Muchísimas gracias, Silvia Arellano. Seguimos pendientes, buenas noches. Pendientes. Y ahora vamos contigo, Miguel Sarmiento. Tú estás en otro punto y justo afuera de la casa o de la casona de Jicotencatl. Cuéntanos cómo están las cosas ahora, porque se habían puesto muy complicadas temprano. De hecho, incluso estabas en medio de uno de esos encontronazos en donde había elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los manifestantes, que hubo momentos complicados. Cuéntanos ahora. Gracias, Pau, muy buenas noches. Y vaya que pues todo marchaba con tranquilidad en este punto, a unos cuantos metros de la casona, como bien lo señalabas. Y una vez que se registraron el repliegue por parte del grupo de antimotines a todos aquellos trabajadores del Poder Judicial que se estaban manifestando, también llegaron quienes estaban a favor de esta reforma, fueron encapsulados, fueron retirados. Ahorita ya se despejó prácticamente la vialidad. Estamos hablando de Eje Central y Avenida Hidalgo, en este caso también Tacuba, pues prácticamente estas dos vialidades han quedado despejadas. Ya tenemos pues ya solo algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la mayoría quienes arribaron en el transcurso de la tarde-noche hasta este punto se han retirado y sobre todo pues están en espera de que concluya esta sesión, como bien ya lo señalabas. Mientras tanto, pues la vialidad, reitero, ya permanece con buena circulación, solo algunas vallas metálicas que han colocado, en este caso con dirección hacia la casona, pero aún permanecen algunas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero es parte de lo que se ha registrado en el transcurso de la noche, un panorama totalmente diferente, Pau, al que estuvimos presentando en el transcurso de, pues prácticamente hace 2 horas, se cumplen 2 horas donde se registraron pues estos enfrentamientos, este repliegue, incluso ahí también presencia de gas, de gas pimienta, y pues bueno, era también parte de la molestia de quienes alternaban o de quienes estaban externando la inconformidad, en este caso por parte de la sesión que se está llevando por parte de los senadores en este caso allá en la casona, Pau.
Esta reforma que ha causado complicaciones, sobre todo en estos días por temas de manifestantes. Veo por acá justo una de las peticiones que hace la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, y les pide tranquilidad básicamente a los manifestantes que irrumpieron en las instalaciones del Senado y les dice que se tranquilicen porque se va a aprobar la reforma judicial, no es algo nuevo. Se planteó antes de la campaña. Esto ya se había informado. Esto fue parte de lo que declaró a su salida de la Casa de Transición y precisamente haciendo referencia a todo esto que nos dices que fue ocurriendo a lo largo de la jornada. Sí, una cantidad muy importante de manifestantes, no solo hoy, han sido ya varios días y bueno, pues hoy obviamente el culmen de ello frente a una votación que se veía inminente después del cambio de bando, por decirlo de alguna manera, del propio Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se había dado por enfermo primero a las primeras horas del día de hoy, pero ya llevábamos muchas horas desde el día de ayer sin saber nada de su paradero. Hoy dice estoy enfermo, mando a mi padre, y después cuando reaparece decide justamente darles el 86, y esto es lo que también recuerdo enardeció a los manifestantes que estaban afuera, y cuando lo escucharon además dar su postura fue otro de los momentos más delicados para esta manifestación. Pues vamos a seguir ahí de cerca contigo, Miguel Sarmiento. Estamos atentos, Pau. Muy buenas noches. Atentos y buenas noches. Ahora vamos a recordar el momento en el que fue aprobada precisamente ya la reforma al Poder Judicial en el Senado, hace apenas unos momentos después de la votación 1-1 de todos los senadores. Así fue. ¿Cuáles fueron? 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Y a propósito de este último voto, ese último elemento que le daba a Morena la mayoría calificada, Miguel Ángel Yunes Márquez, hace unos momentos la periodista Lidia Cacho criticó a su padre, a Miguel Ángel Yunes Linares, quien le decía yo por unos momentos el día de hoy estuvo supliendo el lugar de su hijo. Y en su cuenta de X, la propia Lidia escribe así: este es el hombre que amenazó con armas a mi editor para que no publicara Los demonios del Edén, el amigo del pederasta Yansu Karkuri y del blanqueador de dinero Kamel Nasif. El partido de Morena le aplaude y negocia con el criminal a cambio de un voto. Alianzas imperdonables que hacen historia. Parte de las reacciones justamente que han estado sucediendo después de lo que ocurrió con este hombre y obviamente con su cambio de decisión, porque le digo, no fue algo esperado. Hace un par de días él había hecho, su hijo había hecho ya pública su postura, y en cuanto decide ausentarse, retirarse prácticamente de la votación esta mañana porque no había aparecido, es que aparece su padre, y es cuando Lidia Cacho precisamente comparte todo esto. Ahora vamos a hacer un recuento de todo lo que ocurrió en la agenda política de nuestro país. Vea esto. Incertidumbre, suspenso, protestas y hasta acusaciones de traición y persecución política se apoderaron de la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Antes de arrancar la sesión, todos los ojos estaban puestos sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, cuyo paradero era desconocido, y se afirmaba sería el voto decisivo para que Morena consiguiera la mayoría calificada que necesita para aprobar la reforma enviada por el presidente. Hay preocupación nacional por este tema, que se presente, que aquí estamos dando la batalla. Sería lamentable, sería señalado de por vida en todo su su periodo como senador. Las alarmas se encendieron nuevamente cuando el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció que durante la madrugada había sido detenido el padre del senador Daniel Barret como una forma de presión política.
La denuncia fue ratificada por el coordinador emesista Clemente Castañeda, pero el morenista Dan Augusto López intentó desmentirlo. Tenemos información que nuestro compañero, el senador Daniel Barreda, ha sido detenido ilegalmente por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y le incumbe, presidente, porque usted es el encargado y responsable de garantizar la integridad de las compañeras senadoras y senadores. Quiero decirle con todo respeto al senador Castañeda que miente cuando dice que el padre de Daniel Barreda, del senador Daniel Barreda, está detenido, que el mismo senador ha sido detenido. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna orden de aprehensión ni orden de investigación en contra del padre del senador Daniel Barreda. Yo sí sé dónde está el senador Barreda porque acabo de hablar con él por teléfono y me dijo que él no está detenido. Luego, hubo noticias sobre Yunes Márquez. Su padre, quien también es su suplente, llegó a la Cámara Alta, flanqueado por morenistas y abucheado por la oposición que lo tildó de traidor. Y es que Yunes Márquez pidió licencia por problemas de salud, situación que confrontó a su padre y a Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Hubiera sido más decente que le hubieras dicho de cara al grupo parlamentario, porque te estuvimos llamando todos. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie, es de millones de mexicanas y de mexicanos. Luego, se levantó la sesión y minutos después de 2:30 se reanudó para presentar el dictamen de la reforma. Pero poco duró el debate, pues eufóricos, cientos de manifestantes al exterior de la Cámara irrumpieron por la puerta 6. Primero, inundaron el patio del federalismo y poco a poco se abrieron paso hasta los palcos del Pleno. Luego, intentaron derribar el acceso principal al salón y lo lograron. Y de ahí no se movieron. Comenzaron a entonar sus consignas y exigieron a los senadores presentes posicionarse sobre la reforma y adelantar la votación. Esto es lo que ha provocado Morena, esto es lo que ha provocado el dividir a la nación, el dividir a la gente, y esto es el pueblo. Es una llamada de atención muy seria que le está haciendo la gente de México al Senado de la República. Un hecho así no había ocurrido desde hace más de 30 años, en donde al final del día es gente que desde hace semanas, de manera muy respetuosa, ha exigido que se les tome en cuenta y que se les escuche, y que el día de hoy lamentablemente han tenido que llegar a estos extremos violentos. Ante las condiciones, Gerardo Fernández Noroña convocó a los legisladores a sesionar a las 19 horas en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl, a la que poco a poco fueron trasladándose los senadores. Con información de Silvia Arellano, Carlos Vega y Liliana Padilla, para Milenio Noticias, Armando Martínez. Gracias, Armando Martínez. Ahora vamos con Alito Moreno, es uno de los primeros en reaccionar. Él comentó, es un día triste para nuestro México. Nuestros 15 senadores y senadoras del PRI, junto con los 37 diputados y diputadas, cumplimos con el pueblo de México al oponernos a la reforma al Poder Judicial, aunque fue aprobada, aún así, en el Senado mediante las peores mañas, dice Alito Moreno, y bajo presiones y coacciones inimaginables. En el PRI honramos nuestra palabra y compromiso. Todas y todos votamos firmemente en contra de la reforma judicial. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos y escuchar al pueblo para defender el futuro de nuestro país. Tengan la certeza de que no nos rendiremos. Así es como habla Alito Moreno por parte del PRI. Ahora, el partido de Morena ya también publicó su reacción o su respuesta a lo sucedido, dice, con 86 votos a favor y 41 en contra.
las y los senadores de nuestro movimiento aprobaron en lo general la reforma judicial, por la que votaron casi 36 millones de las y los mexicanos el 2 de junio. Nunca le fallaremos al pueblo, la reforma va. También la senadora de Morena, Andrea Chávez, ha publicado ya también su respuesta. Y a pesar del intento permanente de la oposición por evitar a la mala que se discutiera la reforma judicial, dice Andrea, la morenista, se aprueba en lo general con 86 votos a favor y 41 en contra. Seguiremos discutiendo hasta aprobarla en lo particular como el pueblo nos exige. El PAN ya también reaccionó sobre este tema y comentó en sus redes sociales lo siguiente: esta reforma es un fraude contra el pueblo de México y sus más nobles aspiraciones, porque nada, absolutamente nada de esta reforma hace que el acceso a la justicia mejor para el ciudadano común y corriente. Ahí está lo que decía Susana en este caso. Y bueno, pues ahí parte de lo que hemos estado escuchando de esto. También hubo más personas que estuvieron reaccionando sobre el tema. Aquí Hamlet Almaguer comenta: hay mayoría calificada, ya pasó. Un horario, por supuesto, complicado para muchos, pero todos ellos están ahí presentes. Son finalmente los legisladores que lo están haciendo una realidad, a pesar de las complicaciones o a pesar de la oposición. Ahora, ¿por qué? Hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo ahí y finalmente decirle que así es como quedó. ¿Por qué el bloque opositor asegura que hay presión en contra de la familia Yunes, o que hubo presión en contra de la familia Yunes para darle ese voto 86? Bueno, porque el senador Miguel Yunes Márquez enfrentó una orden de aprehensión en julio pasado al haber sido acusado de falsificar su constancia de residencia cuando buscaba ser alcalde de Veracruz en 2021. Lo acusaron de fraude procesal cuando por ese caso no asistió a una audiencia por viajar a Estados Unidos a atenderse por su padecimiento de columna. Pero no solo él, sino que también su hermano, es decir, la familia en general estaba bajo estas investigaciones. Fernando Yunes está amparado por una orden de aprehensión en su contra por supuestamente encubrir la falsificación de documentos de su hermano, y además enfrenta denuncias por desvío de recursos cuando fue alcalde de Veracruz entre 2018 y 2021. Y no termina ahí. También la presión viene por el padre, el papá de ambos, Miguel Ángel Yunes Linares, quien enfrenta acusaciones por desvío de recursos cuando fue gobernador de Veracruz. Recordar que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador que en su momento comentó que el exgobernador Yunes Linares fue uno de los que había participado también en el presunto fraude electoral en su contra en 2006, y en pago el entonces presidente Felipe Calderón le habría otorgado la dirección del ISSSTE. En fin, que la historia o la relación que tenían previo a esta votación, tanto de la familia Yunes como con Morena, no era precisamente de amistad, y es por ello que se asumía por parte de la oposición que pudo haber sido parte justo de la presión ejercida, o por la que asume la oposición que pudo haber habido cierta presión ejercida en contra de esta familia hasta lograr el voto a favor. Ahora, Ernestina Godoy también ya respondió a este tema de la votación a la reforma. Fue una jornada intensa, dice ella, de trabajo, pero esta recompensa lo vale. La aprobación en lo general de la reforma al Poder Judicial es trascendental e histórica. Ahora el pueblo tendrá el poder de decidir, de cambiar, de influir. Quienes votamos a favor les aseguramos que esta fue una decisión tomada con responsabilidad a favor de todos, y también dice: ahora continuaremos trabajando para materializar las condiciones que el país requiere. Por lo pronto, hoy podemos confiar en que México será aún mejor. Legislamos de la forma correcta. Así que bueno, pues ahí está cómo termina el día de hoy, después de una ardua jornada, sobre todo para los legisladores, con su cambio de sede, con las manifestaciones de por medio, con las dudas de quién iba a votar para qué lado, en favor o en contra de esta reforma, y veremos por supuesto lo que sigue durante los siguientes días también en los congresos locales que ya le mencionaba. Se esperaba de este cambio de mandato, de presidencia, algo suave. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial lo ha hecho muy distinto de cómo se esperaba. Vamos a cambiar de tema, vámonos a asuntos del mundo, que también hay uno muy importante para el día de hoy.
relevantísimo, de hecho. Hoy en Filadelfia, Estados Unidos, se llevó a cabo el primer encuentro entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump. Estos fueron los momentos de los que se vivieron más importantes. Kamala Harris. What's up, big baby? She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor. I'm the only person on this stage who has prosecuted transnational criminal organizations for the trafficking of guns, drugs, and human beings. Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters. Because it is also true, far too many innocent Palestinians have been killed. Children, mothers. She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives. Where is our president? We don't even know if he's a president. And just to clarify they here, threw him out of a campaign like a dog. First of all, it's important to remind the former president you're not running against Joe Biden, you're running against me. Mr. President, on January 6th, you told your supporters to march to the Capitol. You said you would be right there with them. We didn't do this group of people that have been treated so badly. I ask, what about all the people that are pouring into our country and killing people? I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. And what we will do is we're looking at different plans. If we can come up with a plan that's going to cost our people, our population, less money and be better health care than Obamacare, then I would absolutely do it. And when I am president, we will do that for all people, understanding that the value I bring to this is that access to health care should be a right and not just a privilege of those who can afford it. Y para irnos bien y de buenas como todos los días, a partir de ahora en el estado de Nuevo León, las personas solteras van a poder albergar y cuidar temporalmente a niños, niñas o adolescentes que estén bajo el resguardo del DIF Capullos. Se trata de un programa, acogimiento familiar, y aunque no es una adopción como tal, sí es un paso para que se convierta en una realidad, que los solteros ya puedan adoptar a pequeñitos o a pequeñitas. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos por acá mañana a las 11 de la noche como siempre. Y mientras tanto, ya lo saben, descansen.